Carmen Fernández, concejala de Cultura, ¿cómo está? Pues bien, la verdad es que encantada de poder dar un paso más en esta celebración del aniversario de Vittorio Macho. Eso le iba a decir, la última propuesta que nos llega es esta exposición que está situada en el Centro Cultural Le Crac. Carmen, ¿qué han querido mostrar aquí? Pues esta es una exposición muy distinta a las que hemos tenido ya anteriormente, porque realmente aquí lo que queríamos es que la parte didáctica de Vittorio Macho saliera a relucir. No es tanto una exposición, bueno, pues como las que hemos tenido anteriormente, que solamente muestre la obra, el gran escultor que fue, sino que aquí lo que queremos es que de una manera muy didáctica, y por eso también hemos pensado mucho en jóvenes y niños, la gente se acercara a la obra de Vittorio Macho, al gran escultor que era, pero que conociera la preparación que él tenía para la realización de la obra. Es un escultor que nos ha sorprendido a los que no lo conocíamos, que controlaba absolutamente todas las etapas del procedimiento, no solamente se limitaba a esbozar. Y aquí hemos unido a Vittorio Macho en su procedimiento, pero también a todos los escultores, para que la gente que venga aquí conozca lo que es el mundo de la escultura. Yo quiero agradecer a los comisarios de la exposición pues todo su conocimiento, pero especialmente en este caso sí que quiero agradecer a Luis Alonso, que como escultor bueno, pues, nos ha proporcionado esa parte más difícil de encontrar, incluidas obras de su propio taller, y también es una exposición que va a sorprender mucho porque tenemos piezas inéditas, pues también gracias a la generosidad en este caso de Luis Alonso, que él tenía en su taller obras que se han correspondido con partes que tenía el propio ayuntamiento o la propia diputación. Por lo tanto va a ser un descubrimiento para muchos y sobre todo pues una exposición que lo que busca es dar a descubrir por qué Vittorio Macho era tan grande. Pues ¿por qué? Porque era un escultor completísimo. Eso le iba a decir, que un paso más para llevar el nombre de Vittorio Macho allí donde se merece estar, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que este año de celebración lo que está posibilitando es que un gran hombre, un gran escultor, pero muy desconocido, pues está siendo conocido y reconocido a nivel no solamente local, sino nacional e internacional. Independientemente de las críticas, porque todo es verdad que se puede hacer mejor, nosotros estamos contentos de los resultados y yo siempre he agradecido la colaboración, y esta exposición es un ejemplo de esa colaboración, con piezas prestadas incluso del propio domicilio del propio comisario. Por lo tanto, una exposición muy interesante para que aquella gente que no somos tan expertos en el mundo de la escultura, pues realmente nos demos un baño en esas técnicas. ¿Hasta qué día se puede ver, Carmen? ¿Hasta qué día se puede acercar hasta el día 23, tenemos desde el día 23 de septiembre hasta el día 20 de noviembre, tanto folletos como hemos editado también para los niños, especialmente aquellos niños que vengan con colegio, o pues este recuerdo que se lleven de la exposición. Quiero recordar que esta exposición, al ser didáctica, va a contar con una guía también concertada por parte de los colegios que quieran recibir una explicación, bueno, pues más apropiada para los alumnos, y bueno, una exposición en la que hemos trabajado con mucho cuidado, con mucho mimo, precisamente por ese carácter educativo. Quiero agradecer a la Escuela Mariano Timón la colaboración que ha tenido con nosotros, porque nos ha prestado pues esos conocimientos en torno al mundo de la didáctica, la orientación, y bueno, pues realmente yo creo que es una exposición que va a gustar, y es la exposición que tenía que estar en el Centro Le Crac por su propia, bueno, pues la organización y la puesta en escena de esta exposición. Tiene un apartado importante también con los dibujos de Carlos Rodríguez, el gran dibujante que ha hecho el libro de Vittorio Macho. Pues tenemos aquí los originales expuestos, también con una explicación de ese desarrollo del libro a través de la vida del propio Vittorio Macho. Pues estamos contentos. Pues gracias, Carmen. A ustedes. Luis Alonso, uno de los comisarios de esta exposición, luego hablaremos con el resto, discípulo de Vittorio Macho y escultor. Gracias por atendernos. Luis, entre otras cosas, quieren explicar con esta exposición cómo es el proceso de crear una escultura. En eso usted nos puede orientar más que bien. Cuéntenos un poco cómo es ese proceso, cómo es la elaboración. Bueno, en este panel son fotografías de un caballo que hicimos otro compañero mío, escultor, y yo, para Ponferrada, que son el Templario, el monumento de los Templarios, y es un poco aquí, veis el proceso de lo que es
desde la maqueta, este es un boceto, la maqueta y el esqueleto y el proceso de colocación de barro y todo el proceso de lo que es el proceso de fundición. Es muy complicado, hay que saber explicarle paso a paso y llevaría mucho tiempo. Pero este es el proceso de que se ha hecho siempre con mejores medios hoy, pero esto es el proceso que se sigue haciendo desde los griegos hasta hoy. Hoy tenemos muchos mejores medios, pero este es el proceso de fundición. Ahí lo estáis viendo un poco también. Y allí tengo un proceso de lo que es, cuando tienes una idea, primero están los dibujos, ¿no? Un dibujo que tú tienes que plasmar para tomar la idea, porque el dibujo te tiene que dar la idea tridimensional de la escultura, porque tú no estás trabajando con un plano, estás trabajando tridimensionalmente. Entonces ahí tengo un boceto en el que estáis viendo el esqueleto también, cómo voy colocando, en este caso es plastilina, cómo se va colocando la plastilina, como es otro paso más avanzado y otro paso bastante más avanzado. Vamos, el proceso de una escultura siempre es la idea que tú tomas de lo que vas a hacer, es plasmarla en dibujo. El dibujo del escultor es distinto al del pintor, porque tú ya la idea que tomas es de una forma tridimensional, la que tú tienes que captar para esa idea, porque el dibujo te tiene que dar distintos puntos de vista, ¿sabes? Tú cuando haces un dibujo para una escultura procuras también buscar distintos puntos de vista cuando la estás creando. Y luego viene ya el boceto. El boceto es lo básico también pues para luego concretar la escultura o la idea exacta de esto. Y ese es el proceso. Y esta es una exposición pues, a nivel didáctico. Son obras también, todas ellas de Vittorio Macho, y dibujos y el proceso de bocetos de Vittorio Macho. Es decir, que es una exposición que, muy interesante, es distinta a la que se colocó hace días, que ha estado expuesta en el Departamento de Cultura de la Diputación, pero esto a nivel didáctico es muy pedagógico. Y creo que esto para toda la juventud y estudiantes y para todo el mundo, sea quien sea, sería muy interesante que viniese para tomar idea de cómo es el proceso o los medios que lleva una escultura para la realización de una escultura. Luis, desde que usted estaba de discípulo de Vittorio Macho, decía que el proceso ha sido siempre el mismo, ¿no? Desde la época de los griegos, pero me imagino que desde esa época de discípulo, ¿qué ha mejorado o en qué se le ha facilitado un poco la vida al escultor? ¿En qué se ha evolucionado un poco? Pues mira, te voy a decir, fíjate, hasta a nivel de tú cuando, yo me acuerdo cuando estaba haciendo la pieza de Jacinto Benavente para Madrid con Vittorio Macho, que es aquella pieza, bueno, pues cuando ampliábamos, pues no teníamos, en el estudio de Vittorio Macho no tenemos una máquina de soldar. Todo era a base de puntos de escayola con esparto, y íbamos sacando así los puntos para sujetar unos clavos, ¿no? Era muy complicado, muy laborioso, ¿eh? Y entonces, cuando ya ha venido la soldadura, pues ya existía, pero no, pues eso ha evitado, pues no sé, el 70% de tiempo, ¿no? Para hacer un esqueleto, un armazón. Los sistemas también técnicos de ampliación también se han mejorado, ¿no? Antes, con Vittorio Macho las hacía a base de 3 compases, ¿eh? Para 3 compases necesitabas 2 personas como mínimo, mientras ahora con otros sistemas de prisma, que aquí también he traído yo un sistema didáctico para que lo vea la gente, pues eso lo puede hacer una persona solo. Es decir, que se va mejorando. A nivel de vaciados, pues antes no existía la silicona cuando hacías el molde. La silicona existe, es mucho mejor que el molde directamente de escayola. La silicona es más nítida, más perfecta para la adaptación a lo que tú has realizado en el modelado, ¿no? La fundición es lo mismo, pero las técnicas, los medios, los hornos que tenemos, los crisoles, los repasos de la fundición, todo ha mejorado enormemente, ¿eh? Pero es el proceso el mismo, pero mejorado técnicamente. Sí, que se podría hablar de un ahorro de como días. Lo mismo, ¿no? Como en un tema cuando pues una figura que tienes que tallar en el mármol, ¿no? en piedra, pues hoy mismo hay un robot que te toma medidas del boceto que tú has hecho,
no hace falta que le hagas al mismo, si la figura va a tener 2 metros de mármol, pues no hace falta que le hagas directamente la figura a 2 metros. Yo con 1 metro he hecho así piezas y después con el robot se pasa, te lo desbasta todo y te la deja muy aproximada, pero tú la tienes que terminar luego. Pero te ha quitado el 90% del trabajo, del esfuerzo físico, ¿no? Rafael Martínez, ¿cómo está? Es usted otro de los comisarios de esta exposición. Bueno, cuéntenos un poco, Rafael, cómo ha sido la selección y el proceso de montaje de esta exposición que podemos ver ya en el Centro Cultural Leclerc. Bueno, cuando los comisarios nos pusimos a plantear la exposición, lo que se pretendía era aprovechar el material que tiene la Diputación, dibujos, modelos, vaciados, plastilinas, moldes, algunas cosas que no se pueden exponer porque son de trabajo y que son propiedad de la Diputación del Ayuntamiento por las cesiones que nos hizo la viuda, pero que sí que sirven para esto, es decir, aprovechar que tenemos un escultor de la importancia de Macho, con un dominio de la técnica, de todas las técnicas del proceso escultórico como tenía él, para precisamente mostrar al público y a los escolares, que aquí pueden aprender cosas que se ven en los libros y que seguramente al verlas plasmadas en objetos reales o en herramientas reales las van a comprender mejor, cómo es el proceso de un escultor. Y entonces tenemos desde el momento del dibujo, luego hemos planteado el dibujo que se pasa a una maqueta o a un modelo para realizar, como es el monumento a San Juan de la Cruz, un monumento que no se hizo, pero del que tenemos dibujos de Macho y del que tenemos la maqueta. Después, con la ayuda de Luis Alonso y de cosas que tiene el taller, hemos preparado unos paneles gráficos en los que se ven cómo es el proceso del modelado, las herramientas de modelar y un modelado. Y también hemos sacado una cosa que muchas veces es difícil de comprender, pero que como tenemos los yesos de Macho, que tienen los puntos marcados que utilizan los escultores para poder saber hasta dónde tienen que llegar en la piedra cuando se ponen a cincelarla, lo que se llama en términos de técnicas artísticas la máquina de sacar puntos, que no es una máquina, es un aparato, que puede ser de diversas formas, le hemos planteado sobre el sepulcro de Menéndez Pelayo, porque le teníamos con las escayolas que sirvieron para los puntos, y también hemos traído una maquinita pequeña para que se vea cómo puede ser. Todo eso con herramientas, los diversos tipos de herramientas, y después alguna obra acabada o en boceto, un busto de la madre en bronce, el busto en yeso de su padre. Y después tenemos la suerte de que nosotros teníamos el molde del modelo del monumento a Benavente del Retiro, y Luis Alonso tenía en su colección particular el modelo que se había hecho, con lo cual planteamos el molde abierto con la figura que sale de ese molde y después la foto del monumento con una de las cabezas ya a tamaño 1:1. Bueno, del medallón de Genta tenemos el molde, el contramolde y el definitivo y el original en bronce ya. Por consiguiente, podemos mostrar prácticamente todo un proceso de vaciado. Luego, bueno, pues está cómo se hace la técnica de la cera perdida, incluso con una especie de película en la que se pueden ver los diversos pasos. En suma, en la exposición, que acaba con un dibujo de Macho a bolígrafo y otro a carboncillo con autorretrato, en el que de alguna forma se ve que, a pesar de la edad, en sus últimos años seguía dominando la técnica y, sobre todo, seguía acordándose de su Palencia natal, que la tenía en el recuerdo y hacía dibujos, y él ya estaba dándole vueltas a su último viaje, como diría Machado, y bueno, pues se autorretrata más joven de lo que es en ese momento, con un Cristo detrás. Eso se ve muy bien también en las memorias de él, que en ese momento está dándole vueltas a la eternidad, a la idea de Dios, a su muerte, a su religiosidad o no. Bueno, y son muy significativos, son propiedad del Ayuntamiento y son con los que acabamos la exposición. En suma, a mí me parece que es una exposición que permite no solo darse cuenta de cómo trabajaba Macho, sino al público en general también darse cuenta de lo complicado que es el trabajo de un escultor y la cantidad de pasos distintos que lleva en función de qué tipo de obra se haga.
Como usted decía, una propuesta innovadora que acerca eso a los que no sabemos, no teníamos ni idea de cómo era el proceso interno de la fabricación de una escultura, ¿no? Claro, porque muchas veces nosotros vemos una escultura, bueno, pues y la admiramos estéticamente, pero no sabemos la parte menos artística, comillas, que es mentira, es igual de artística, pero más obrera, digamos, que tiene el trabajar con la mano desde el dibujo hasta la arcilla, mancharse la mano y después, tú fíjate que para monumentos como el Grau, que tienen metros y metros de altura, hemos traído una de las escayolas preparatorias ya del bronce final. Primero hay que hacer el dibujo, luego hay que hacer un modelito, después hay que hacerlo en grande, después hay que hacer lo que se ve en la película que hemos puesto. Bueno, todo eso muchas veces al que está delante de la obra de arte la ve como una obra de arte y no se da cuenta de toda la parafernalia, que al final lo es. No hay más que ver las herramientas, el tipo de herramientas distintas, cada una para una cosa en concreto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rafael, por acercarnos los entresijos de esta exposición. Gracias a vosotros. Rafael del Valle es también comisario de esta exposición. Lo primero, darle nuestra enhorabuena. Muchas gracias. Por la idea diferente. Bueno, Rafael, una manera de conocer más a Vittorio Macho. Cuéntenos qué es lo que podemos descubrir del gran artista a través de esta exposición. Pues sí, es muy interesante porque incluso los que hemos entrado en la historia del arte muchas veces nos preguntamos cómo se hace esto. Un pintor es muy fácil, se coge un cuadro, un caballete y se pone delante del objeto que quiere pintar y ya está. El ponerse con una piedra a tallar, de la época de Vittorio Macho y de sus amigos, solo César Hernández, un escultor de Béjar, donde por cierto tiene un museo extraordinario, solo él trabajaba con la piedra directamente, solo él. Se iba con el bloque de piedra, como solamente hacía cosas de animales, es muy curioso, personaje que vivió toda su vida en París, y trabajaba con la piedra directamente viendo los animales. Era muy curioso verle. Bueno, pues a nosotros nos ha extrañado muchísimo ver toda esta cantidad de procesos, de herramientas, de mecanismos y de estrategias para sacar estas esculturas como hizo Vittorio Macho. Vittorio Macho en alguna ocasión también se dedicó a la escultura directa, pero normalmente lo que hacía era todo este proceso que está expuesto en esta exposición y que tiene por eso un especial interés para el público que quiera entrar en el mundo del arte. Y ya por último, porque lo están esperando para realizar la inauguración, era muy costoso, ¿no? En época de Vittorio Macho, desde que tenían la idea hasta que la plasmaban, era un trabajo físico impresionante. Pero estaba continuamente en ello, no vivía para otra cosa. Era una mente dedicada las 24 horas del día a pensar en su próximo proyecto. A veces tenía varios a la vez y era continuo, era impresionante. Por eso tuvo muchas intervenciones en todos los sitios y tiene mucha obra hecha. Muchísimas gracias, Rafael.